entropía, que es la medida del desorden de un sistema, que es una medida del grado de desorden de un sistema, esencialmente. Vean que aquí tenemos un sistema con mucho menos desorden que el que tenemos acá, ¿verdad? Por cierto, como el universo está en expansión, noten que el universo está cada vez más entrópico, ¿verdad? Eso es una consecuencia de esto que está aquí, este gráfico. Dos ecuaciones son las que vamos a usar hoy para ver cómo se aplican problemas resueltos. Esta es una de ellas. Esta la van a usar cuando ustedes tengan que medir el cambio de entropía de un sistema que pasa a un volumen constante, a una temperatura constante, perdón. ¿Verdad? Y la otra ecuación, como la ecuación más general es esta, ahora está más clara. Esta ecuación, ¿se acuerdan? Dijimos que la íbamos a obtener o a utilizar cuando tuviésemos una ecuación que definiera la cantidad de calor. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Aquí tenemos un primer problema. En este primer problema nos dicen que 1 kilogramo de agua que se encuentra a 0 grados se calienta, pasa por un proceso de calentamiento y su temperatura se eleva hasta 100. Entonces nos piden que calculemos el cambio de entropía del agua. Entonces vamos a ver, aquí tenemos la solución. Aquí está la ecuación, miren, que vamos a usar. ¿Cuál es la ecuación para calcular el calor? ¿Se acuerdan que delta S es Q sobre T? Pero Q, en este caso particular, implica un cambio de temperatura. Aquí tenemos que el agua experimenta una elevación de temperatura de 0 a 100. Por lo tanto, experimenta un gradiente de temperatura. Como experimenta un gradiente de temperatura, vamos a tener que usar esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación implica que sustituyamos en el D de Q el Cm delta T. Entonces hacemos lo mismo, lo hacemos. Aquí, obviamente que en lugar de delta T usamos un diferencial, que es lo que tenemos acá. Cuando... Digo, una pregunta, perdón. Sí, dale. ¿Cómo había dicho usted que iba a utilizar ese integral para poder determinar el cambio de calor? No, para determinar el gradiente, el cambio de entropía cuando tuviésemos una ecuación que dependiera de la temperatura, como en este caso. No es a temperatura constante. En cambio, esta va a ser cuando tengamos un proceso a temperatura constante, ¿verdad? Y esta cuando tengamos un proceso que tiene cambio de temperatura. Entonces, por eso Cambio de entropía de la temperatura. Cambio de entropía cuando tenemos un gradiente de temperatura. Cuando hay gradiente de temperatura. Cuando tenemos un gradiente de temperatura, que es lo que estamos haciendo ahorita. Quiero calcular el cambio de entropía de este kilogramo de agua que cambia su temperatura de 0 a 100. ¿Ok? Entonces, sustituimos esta ecuación QCM delta T, pero con un diferencial en lugar de un delta aquí. Y entonces hacemos la integración, vean, desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2. Y entonces como C y M son constantes, la sacamos de la integral y nos queda la integral de dt sobre t, que es un logaritmo natural, y obtenemos esta expresión. Entonces, esta expresión es muy importante, la vamos a usar, si quieren anótenla. Es la expresión con la que ustedes van a calcular el cambio de entropía si tienen un cambio de temperatura. Y la ecuación responde, para cálculo de calor es esta. Recuerden que para calcular calor solo tenemos dos ecuaciones, que es esta y la ecuación de calores latentes, que ya la vamos a usar. ¿Ok? Entonces aquí tienen esta ecuación. Ya directamente usted va a saber que cuando tenga que calcular la entropía de un sistema que tiene gradiente de temperatura, ya sea líquido y que no haya cambio de fase, ¿verdad? Entonces lo va a usar, va directamente a trabajar con esta ecuación de acá. Entonces veamos ahora la solución, ya todo aplicado. Tenemos lo siguiente, vean. Aquí está la deducción, que recién acabamos de, disculpen por la letra, traté de hacerle lo mejor posible, pero bueno, ni modo. Se entiende por lo menos, ¿verdad? Es la misma que hago en la pizarra.
Entonces aquí tienen, esta es la deducción que acabamos de hacer. Miren con más detalle, sustituimos el d de q, se sustituye como un gradiente, se sustituye en la ecuación, en la integral, y se obtiene esta expresión. Y entonces miren cómo se utiliza. En nuestro caso, tenemos una masa de 1 kilogramo de agua. El agua en estado líquido, esta L, recuerden que significa que es estado líquido, tiene este valor de una capacidad calorífica de 4190 joules sobre kilogramo kelvins. Y eleva su temperatura desde T1, 0 grados, que de inmediato pasamos a kelvins, a T2, 100, que de inmediato pasamos a kelvins. Y entonces si sustituimos todo esto aquí en la ecuación, háganlo ahorita en su calculadora para que vean que a ver si a ver si me dio el mismo resultado. O sea, sustituyan C por M, logaritmo de T2 entre T1, a ver cuánto les da. Los espero un par de minutos. Un minuto. ¿Me oyen? ¿O ya se durmieron? Amén. Ajá. Ay, Pero, como dijo, CM por C por M, logaritmo natural. sí, de T2, y aquí tienen T1 y T2. A ver si efectivamente da esto. Serían 4190. 4190 por M, que sería 1 por logaritmo natural de 373 23, entre 273. 273. 1307.73. Sí, Es lo que tenemos acá, muy bien. Entonces acabamos de hacer el primer cálculo de cambio de entropía de un proceso. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? o sea ¿Nadie? que prácticamente no utilizamos el integral, ¿verdad? No, directamente usamos la ecuación. La integral nos sirvió para deducir esta ecuación, que es la que vamos a usar. Es muy importante cuando tengamos gradiente de temperatura. Bien, vamos a ver entonces ahora al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, es un ejercicio muy simple, no va a necesitar cálculo, fíjense bien. Tienen un gas que se expande adiabáticamente y de manera reversible, dice. Nos piden que calculemos el cambio de entropía. Entonces, es muy simple, fíjense bien. ¿Qué significa proceso adiabático? Que el calor es cero, ¿verdad? Esa es la característica de un proceso adiabático. Entonces, si el calor es cero, cuando usted lo sustituye en cualquier ecuación de cambio de entropía, le va a dar cero. Porque aquí, por ejemplo, usted lo sustituye, le va a dar 0 sobre t, y si lo sustituye en la integral, también le va a dar 0. En consecuencia, el cambio de entropía de un proceso adiabático, si quieren pueden anotarlo, de cualquier proceso adiabático, el cambio de entropía es 0, porque se produce con un flujo de calor nulo. ¿Ok? Eso es muy simple. ¿Dudas? Estamos bien. Perfecto. Entonces aquí tenemos eso resuelto, con mi letra fea, pero es lo mismo. Como el proceso es adiabático, Q es igual a 0, si lo sustituyen, delta S es igual a 0. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente problema. Ahora se nos dice, este es más interesante, dice, fíjense bien, tenemos 250 gramos de agua a 85 Celsius. Entonces dejan que el agua se enfríe a temperatura hasta que alcance la temperatura ambiente de 20 Celsius. ¿De acuerdo? Se nos pide que calculemos cuál es el cambio de entropía que experimenta el agua. Pero observen que a diferencia del problema anterior, ahora también nos piden que calculemos el cambio de entropía del aire de la habitación. Si se fijan en el problema anterior, en los dos problemas anteriores, solo nos han pedido que calculemos el cambio de entropía, en este caso del agua, y en este caso de un gas que se expande adiabáticamente. Pero ahora nos están solicitando que calculemos el cambio de entropía del agua,
o sea, del sistema que estamos observando y del entorno del sistema, que es el ambiente. ¿Ve? Eso es importante que lo notemos. Entonces, primero nos solicitan que calculemos el cambio de entropía solo del agua. Entonces, vámonos a la solución. Entonces tenemos lo siguiente, fíjense bien. Hay 250 gramos de agua, se encuentra a 85 Celsius, de inmediato los pasamos a kelvins, y se deja que su temperatura es hasta 20 al ambiente. Es como aquella ecuación de enfriamiento de Newton. ¿De quién fue que hicieron? De Joule, no me acuerdo. 293. Entonces, para calcular el cambio de entropía del agua, vamos a usar la ecuación que acabamos de porque temperatura de 85 a 20. Entonces lo sustituimos. Miren, C del agua en estado líquido, 4190. La masa de agua, 25.25 kilogramos, por el logaritmo natural de su temperatura final sobre su temperatura inicial. Y nos da negativo, como es lógico. Háganlo ver si da eso. ¿Aló? Ahorita, espérame. Y solo Carlos está ahí, los demás me pueden hablar, que no los oigo, los ronquidos les van a oír ahí. Giancarlo madrugó otra vez y se fundió. ¿Qué significa ingeniero el S? Ya habló. ¿Quién es? Yamil. Sí, hombre. Le conocí la voz. ¿El qué me dijo Yamil? El S es la entropía. Y estas ecuaciones que estamos viendo es para calcular el cambio de la entropía. La entropía es una propiedad de las sustancias, como lo es su energía interna, su presión, su volumen. Es una constante, una propiedad. Eso da, Inge. ¿Perdón? Sí, ¿Verdad? da menos. Sí, eso da. Los 209. Noten que es negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se produjo un enfriamiento. Entonces observen. Cambia el calor. Fíjense bien, un paréntesis. Si el universo se está expandiendo y su entropía, por lo tanto, se está incrementando porque su nivel de desorden se está incrementando, significa que su temperatura está incrementando. Porque observen que aquí tenemos el despertador, Yamil. Ojalá hubiera sido el mío. Observen que aquí tenemos un cuerpo que es enfriado y su entropía disminuyó. Entonces, quiere decir que el universo está aumentando su temperatura en general. Bien. Dicen que calculemos el cambio de entropía del entorno del agua, o sea, del aire de la habitación o de la habitación del entorno. Entonces, para calcular el cambio de entropía, uno dice, bueno, ¿cómo voy a hacerlo? Porque yo no sé cuánto es la masa del aire que hay. Sí, pero entonces tenemos la otra ecuación. La primera observación es la siguiente. El entorno, el ambiente que rodea al agua, a esta agua que acabamos de calcular, tiene tanta masa que por el hecho de haber recibido esta cantidad de calor que se le quitó al agua, porque el agua fue enfriada, al enfriarse, el calor del agua pasó al aire del entorno. Entonces el entorno absorbió una cantidad de calor. Pero como es tan grande la masa del entorno, su temperatura no cambió. Solo piensen en aquel ejemplo que yo siempre cuando quiero relacionarse con esto, que yo les pongo que si usted le saca una taza de agua a una piscina, su nivel no va a disminuir por eso. No va a ser totalmente despreciable la reducción en su nivel. Entonces tampoco se va a cambiar la temperatura del entorno, que está a 20 grados, por el hecho de que le agreguemos un poquito más de calor. Entonces, en términos de esto, miren cómo vamos a usar la otra ecuación. Como el entorno permanece a temperatura constante, se realiza el proceso de enfriamiento de esa masa de agua,
Entonces, el cálculo de entropía se hace con esta ecuación. Es el calor que él absorbe entre la temperatura a la que permanece. Y el calor que él absorbe es igual al calor que el agua pierde. Entonces observen que voy a ponerlo entre barras de valor absoluto, porque ese calor aquí es percibido como calor absorbido, debe ser positivo. ¿Ok? Entonces ¿qué hacemos? Tomamos la capacidad calorífica del agua, que es de 4190, aquí está, ¿verdad? Vean que él cambia su temperatura de 293 a 358, o al revés, de 358 a 293, pero le ponemos valor absoluto. Entonces vamos a ver cuánto da eso y lo dividimos entre la temperatura a la cual el aire recibe ese calor. Vamos a ver si les da 232.38. Me dicen. Ingeniero, y el Q, Ajá. el Q, ¿de dónde lo sacamos? Ese Q, ¿de dónde viene ese calor? Viene del calor que le sacamos al agua antes. Porque recuerde que dijimos que el agua se deja enfriar, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cómo calculamos eso? Con la ecuación de calor que pierde el agua, que es el calor perdido por el agua, ¿verdad? Ese calor perdido por el agua es absorbido por el aire. Y Por entonces el aire. usamos esta ecuación. Pero observe, Carlos, que estamos poniendo valor absoluto, Sí, porque no puede ser negativo. no debe ser negativo porque es un calor absorbido. Vamos a ver si les da eso, 232.3. Ingeniero, Sí, esa gracias, fórmula de calor ingeniero. absorbido sobre Sí, T2 sí. ya está dada. Son las dos ecuaciones que les decía yo que vamos a usar. Esta es una de ellas. ¿Se acuerda? Sí. Anótela, Yamil. Esta ecuación le permite calcular la entropía de un sistema cuando el sistema pasa por un proceso a temperatura constante, que es lo que estamos haciendo ahorita. El aire de la habitación no cambia su temperatura mientras absorbe el calor que el agua pierde, ¿verdad? Y esta es la otra, esta ecuación de aquí. La usamos para calcular la entropía de procesos que tienen un cambio de temperatura. Entonces, usamos esta ecuación. ¿Ok? Ah, ok. Si hay cambio de temperatura, se usa esa integral, ¿verdad? Se usa esa integral o ya de una sola vez usted trabaja con estas ecuaciones que se dedujeron. O sea, si tiene calor de una sola vez, si un cuerpo pierde, gana calor y cambia de temperatura de un solo, ya sustituimos esto y obtuvimos esta relación de una sola vez, usted ya la puede usar. Cm por logaritmo natural de la temperatura final entre la inicial. De que eso es lo que usamos ahorita, ¿verdad? Ah, ok. Pero cualquiera de las dos se pueden usar. La primera, si la temperatura es constante, esa de Q sobre T, y la otra es la del logaritmo natural, ¿verdad? En general, sí, esta es general, que le va a servir para otro, ¿verdad? Pero sí, correcto, eso es. Entonces, ¿dónde estamos ustedes? Ya me olvidó. Aquí, ¿verdad? Ajá, ese. Ok, vamos entonces a ver en qué estábamos. Eso les dio 232.38. Pero, ingeniero, ¿y por qué usted sustituye eh, Y el calor. Q? Ajá, ¿por qué hace esa relación si al final no hay, o sea, no cambia el calor del aire? Ya vamos a ver. Fíjense. El aire es una gran masa que rodea a esta agua que estamos tratando. Entonces, esa gran masa en la que está inmersa el agua absorbe el calor y hace que el agua disminuya su temperatura a 20 grados. Pero ese calor que el aire absorbe no es significativamente grande y ahí hay un error, miren, disculpen, absorbido es con B grande. Ya me acabo de dar cuenta ahorita. Perdón. Entonces, ese calor, les decía, no es significativamente grande como para cambiar la temperatura del cuarto, de la habitación, del aire de la habitación. Entonces, por eso, el cálculo de la entropía del aire de la habitación la estamos haciendo
utilizando la ecuación a temperatura constante para el cambio de entropía. Y el calor, este es el calor que el agua pierde. Por eso estamos usando, miren, este es el calor que el agua pierde al enfriarse de 25 a 20. Si ustedes sustituyen estas temperaturas, les va a dar negativo. Entonces, por eso le ponemos barras de valor absoluto. ¿Por qué? Porque ese calor es percibido por el aire como positivo. Es calor que entra al aire. Sí, que ¿Ok? entonces ahí no usamos el logaritmo natural. No, no, porque el aire no cambia su temperatura. El En, aire ¿Qué es lo que le decía? permanente. Ingeniero. Esto es, Los... Ujú. que era lo que preguntaba Yamil, ¿verdad? Esto sería si hay cambio de temperatura, pero el aire no cambia su temperatura, el agua sí. Entonces ahí es donde se mira la diferencia en el uso de esta ecuación. Ustedes van a usar esta cuando haya cambio de temperatura, para el cuerpo en particular que están estudiando. Y esta cuando el cuerpo pasa por un proceso y su temperatura no cambia. Es lo que está pasando con el aire. ¿Estamos bien? sí, sí, ya entendí. Ya entendí. ¿Yamil tiene más dudas? No, tranqui, tranqui. Solo le... Bueno, ya se me olvidó lo que le preguntaba, pero no, dale. Vale, pues. Entonces, esto les dio. Esto hace, al sustituir aquí les da esto. Sí, eso da, está bien. Sí. Entonces, fíjense bien. Ahora fíjense bien. Vámonos al inciso C. ¿Qué nos dice? Nos dice que calculemos el cambio neto de entropía. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a calcular el cambio neto del agua y de su entorno, que es el aire. Del agua y de su entorno, del sistema y del medio ambiente. Ese es el cambio neto de entropía. Significa sumar el del agua, que nos había dado menos 209.87, al del aire, que nos dio positivo y nos dio 232. Y observen que el cambio neto da positivo, ¿verdad? Da 22.51. Y eso es precisamente lo que predice la segunda ley de la termodinámica. Eso es lo que estamos comprobando. La segunda ley nos dice que el cambio de entropía de un sistema, cuando se toma en cuenta, dice todas las partes involucradas, en este caso el sistema y su ambiente, tiene siempre que darnos positivo. O sea, que inevitablemente cuando se produce un proceso natural cualquiera, su entropía, la entropía total de ese proceso, el cambio de entropía neto va a ser aumentado. Entonces, lo estamos comprobando ahorita. Nos dio positivo. ¿Les queda claro el alcance de la segunda ley? Les va a servir como prueba para verificar que un proceso es correcto. Un proceso es correcto, natural es correcto, cuando el cambio de entropía neto de él da positivo. Eso es lo que podríamos decir. En términos generales, una aplicación de la segunda ley sería eso. Un proceso es natural, realmente puede ocurrir en tanto su cambio de entropía da cero o positivo, pero nunca va a dar negativo. Esa es la aplicación de la segunda ley. Y entonces observen que la segunda ley se convierte como en un seguro, como en un filtro. Les voy a poner un ejemplo para que les quede claro. Supónganse que usted fricciona un cuerpo contra una superficie. Usted lo tiene que mover, ¿verdad? Como consecuencia de la fricción, el cuerpo se calienta. El cuerpo experimenta un cambio de temperatura y la superficie también. Entonces, desde el punto de vista de energía, usted viene y calcula, aplica la primera ley y la primera ley le va a decir cuál es el cambio de calor como consecuencia del trabajo hecho y el cambio de temperatura del cuerpo. Y si usted aplica el cambio de entropía, le va a dar positivo. Ahora, si usted viene y toma una llama y le da calor al cuerpo y lo pone en la superficie, fíjense bien lo que les estoy diciendo, jamás va a ocurrir, por lo menos no ha ocurrido, que de inmediato el cuerpo comience a moverse para atrás y para adelante como usted lo hizo calentarse en el primer proceso. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Fíjense bien primero. ¿Qué hicieron primero? Ustedes movieron el cuerpo friccionándolo contra la superficie y lo calentaron.
Pero si ahora ustedes lo calientan, no van a esperar al colocarlo en la superficie que el cuerpo se mueva. ¿Me entienden? Aló, aló, aló. Sí le entiendo. Entonces, pero la primera ley, si usted la aplica en los dos procesos, le va a funcionar. Eso significa que la primera ley no asegura. Aló, me oyen que noté como que hay una pérdida de audición. No, ¿verdad? No, es que Ok. a mí Ah, lo bueno. tenía encendido y Ah, casi no lo escuchaba bien. ok. No, ya. Ok, entonces la segunda ley, si usted le aplica la primera ley a estos dos procesos que les acabo de explicar, en ambos casos le va a funcionar. Entonces se necesita una segunda ley que diga cuál proceso se puede dar en la realidad. Fíjense que la segunda ley es bien importante porque nos permite, es como un auditor que nos permite decidir qué proceso puede ocurrir o no. Y en este caso, estamos verificando que este proceso natural es correcto porque el cambio de entropía total dio positivo. Vamos a hacer otro ejemplo con esa idea de verificación de la segunda ley. Ahora tenemos a un estudiante que dicen que toma 350 gramos de hielo. Observen, se encuentra en forma sólida a 0 grados y él los va a derretir hasta que alcance el equilibrio térmico con un cuerpo con el que está en contacto. A ver, aquí no está muy bien redactado. Tenemos un trozo de hielo que está sobre una superficie, sobre la superficie de un cuerpo, mucho más grande que él. Entonces, el cuerpo masivo se encuentra a 25 Celsius. Entonces ponen ese trozo de hielo que está a 0 grados sobre la superficie de este otro cuerpo que está a 25 y dejan que se derrita y que finalmente alcance la temperatura del cuerpo. O sea, que el hielo pasa por dos procesos seguidos, uno en el que se va a fundir y otro en el que va a elevar su temperatura. ¿Ok? Entonces nos piden que calculemos primero cuál es el cambio de entropía del hielo. Vamos a ver entonces eso. Aquí tenemos el resultado. Fíjense bien, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a un objeto, a un trozo de hielo, que de 350 gramos a 0 grados. Ahora, a partir de ahora, todo lo vamos a trabajar en kelvins. A 0 grados, que es puesto en contacto con un cuerpo que está mucho más caliente que él, se encuentra a 298 kelvins. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al hielo? Bueno, el hielo va a pasar por dos etapas, y aquí se está verificando. Primero, el cambio de entropía del hielo implica que él experimenta un cambio de entropía cuando es fundido y después experimenta un cambio de entropía cuando su temperatura es elevada a 25 Celsius. Entonces observen que ahora tenemos dos procesos y el cambio de entropía de ese cuerpo va a ser la suma de los cambios de entropía de los dos procesos. Queda planteado acá. Observen que en el primer caso la fundición del hielo constante es a 0 grados. Entonces noten que el cambio de entropía lo estamos haciendo con la ecuación correspondiente, la que, la que, la que se usa para procesos que tienen temperatura constante. Y el resto, que implica un cambio de temperatura, se utiliza con la otra ecuación. Entonces sustituimos los valores correspondientes. Aquí vamos a tomar el calor latente de fusión del agua por la masa de hielo sobre la temperatura de fusión, más la capacidad calorífica del agua, siendo líquido, por la masa de hielo, por el logaritmo natural de la temperatura final entre las iniciales. Son las ecuaciones que hemos estado utilizando. Sustituimos los... Ajá. A ver. Porque en la primera parte, en el primer proceso, Ajá. espérame, es que no, puede habilitar el lápiz. Aquí. Bueno, sí, ahí donde tiene usted la... ¿Por Ajá. qué? Porque en esa parte usted no utiliza la Ah, capacidad calorífica del hielo. También. porque el hielo ya está a 0 grados.
Yo utilizaría capacidad calorífica del hielo si al hielo lo tuviéramos que cambiar de temperatura. Por ejemplo, si estuviera a -10. Si Sí, tuviéramos hielo a como es -10 el grados, caso de, primero tendría, y aquí le tendría, ajá, como es ese ujú, caso de ahí, donde usted tiene el mouse ahorita, que ahí sí le pide cambio de temperatura. sí, correcto. Ujú. Aquí sí nos piden cambio de temperatura, pero como aquí ya se fundió, usamos agua, ¿verdad? Usamos agua, Ok, 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 ok. porque ya el hielo se fundió. Ahora, si tuviésemos hielo, digamos, a -20 grados, entonces agregaríamos un C del agua en estado sólido por la masa de hielo, por el cambio de temperatura, por el logaritmo natural de 0 -20, convertidos a Kelvin, ¿verdad? Si tuviésemos ese caso. ¿De acuerdo? Sí, sí, ahí entendí entonces. O sea que Ok, prácticamente entonces, la primera parte ajá, solamente es, de eh, los procesos que está siguiendo. ajá, o sea, pero cuando nos pidan, por ejemplo, bueno, pero la verdad en sí es como que esto solo se va a utilizar solamente cuando hay procesos de cambio. Sí, a ver, fíjense bien, el hielo, eh, el hielo pasa por este proceso nada más. Él cambia su temperatura desde 0 grados, perdón, se funde a 0 grados, porque recuerden que la fusión es un proceso a temperatura constante y después eleva su temperatura hasta 25 Celsius, hasta 25. Entonces por eso consideramos esos dos casos. Ay, Dios mío. Bueno, entonces aquí calculamos calor latente. Usted preguntaba, ¿qué sucedería si hubiésemos tenido el hielo más abajo, digamos a -20? Entonces, si eso hubiese sido el caso, habríamos tenido que agregar una parte de cambio de entropía con gradiente de temperatura aquí, ¿verdad? Pero no es el caso. ¿Estamos claros? Sí, sí, ahí entendí. Está bien. Perfecto. Entonces vamos ahora a ver la respuesta de esto. Vamos a ver. Entonces tendríamos, a ver dónde estoy acá. Entonces vamos a ver la solución. Sustituimos 334.000 joules por cada kilogramo, lo dividimos entre 273, que es la temperatura a 0 grados, ¿verdad? Equivalente más esto y obtenemos esto. Verifíquenlo a ver si efectivamente eso da. Permítanme un ratito, voy a traer más café mientras hacen el cálculo. Da vuelta. Eso les dio. Cabalito. Esto, ¿verdad? Solo que a mí me da .70, pero está bien. Bueno, es que yo no lo aproximé así, está bien, no hay problema. Entonces, ven, esto es el cambio de entropía. Observen que es cómo se calcula el cambio de entropía de un sistema o de un proceso, de un sistema, perdón, que experimenta una serie de procesos. Simplemente es la suma de los cambios de entropía de cada proceso. Usamos el principio de superposición. Vamos ahora al segundo inciso. Nos preguntaban, ¿cuál es el cambio de entropía del cuerpo sobre el cual fue ubicado este trozo de hielo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay que hacer la consideración de que ese cuerpo, que le llamé C, cambio de entropía del cuerpo, eh, es tan grande el cuerpo, es tan masivo, que su temperatura no cambia cuando el hielo le da calor, porque el hielo se enfría
Y ese calor que el hielo experimenta se lo pasa al cuerpo masivo. Y entonces, como el cuerpo se mantiene a la temperatura T2, por eso vamos a usar la ecuación de Q sobre T2, esta ecuación de acá, donde este Q es el calor entregado por el hielo. Entonces observen que como el hielo pasó por dos procesos y en cada proceso experimentó pérdida de calor, le vamos a sumar precisamente los calores. O sea que sería obviamente positivo, pero no se les olvide que son positivos, aun cuando este les dé negativo, ustedes lo deben ubicar positivo. Entonces aquí tendríamos, no, perdón, el hielo absorbe calor, perdón, es al revés, disculpen. El hielo, como el hielo absorbe calor, ¿de dónde lo saca? Lo saca del cuerpo en el que está en contacto. Y entonces, por el contrario, estos dos términos deben ser negativos. Miren, aquí está el signo negativo. Sumamos y le ponemos un signo negativo, porque lo estamos viendo desde el punto de vista del cuerpo. Él está cediéndole ese calor al hielo. Entonces observen, el primero es el concepto de calor latente. El hielo se fundió. Entonces tomamos el calor latente de fusión del agua por la masa de hielo. Y a eso le sumamos la cantidad de calor que el hielo absorbió después, ya convertido en agua, para elevar su temperatura hasta la temperatura del cuerpo, a los 25 grados. Y entonces usamos esta ecuación. Sumamos, esto da positivo, le ponemos signo negativo y lo dividimos entre la temperatura a la cual el cuerpo permaneció, que es la misma temperatura T2. Y obtenemos esto. ¿Está claro el concepto? Sí. ¿Ven? Ujú. Entonces ahí vamos a hacer el cálculo a ver qué les da. A ver si les da eso. Lick, ¿y usted le echa leche al café? No, fíjese, yo lo tomo sin azúcar también, ya me acostumbré. Está bueno. Que hay que ir previniendo. Sí. Y los demás están desayunaron ya, ¿no? Yo ya me eché el cereal, papá. Óigame, Rato. y las pulperías están abiertas. Sí se pueden hacer compras ahí donde ustedes viven. Sí, sí. Ok. Sí, porque Ayer me eché una caguama. Ay, también están vendiendo caguamas, ¿usted? Sí, hombre. Pucha. 515.31. Sí, está bien. Perfecto. Y observen que da negativo. ¿Por qué? Porque es calor que el cuerpo está perdiendo. Mientras que noten que este es el calor que el hielo, estos 556 es el calor que el hielo gana, ¿verdad? Entonces ahora lo vamos a sumar. Calcule, dice el calor neto, y hacemos la suma. ¿Cuál es el calor neto? Bueno, es el calor del hielo más el calor del cuerpo. Y de nuevo nos da positivo. Siempre positivo, como lo predice la segunda ley, ¿verdad? Eso es precisamente lo que estamos explicando. Y observen cómo la segunda ley se convierte en un auditor. ¿Qué proceso tiene posibilidades de ocurrir? Por ejemplo, si alguien se inventa un proceso y dice que ese proceso ocurre, uno le hace la prueba del cambio de entropía y si el cambio de entropía da negativo, no es cierto que ese proceso puede ocurrir. Es un sello de garantía, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí, Lick, pero fíjese que no tengo así como, como claro Ajá, en el primer inciso. sí, aquí, el del hielo. Ajá, sí, sí, ajá. No sé, o sea, no pude entender bien por Ajá. qué utiliza esa fórmula sin la capacidad calorífica del hielo. Porque el hielo, a ver, el hielo estaba a 0 grados. Ajá. O sea, Entonces, me imagino que al estar convertido en hielo tiene una capacidad calorífica diferente a la del agua, ¿verdad? sí, pero espérame, ya vamos a ver eso. Déjeme buscar una imagen que ayude. Sí, ya. Ya vamos a, sé que vamos a usar. Espérame, tranquilo, ya lo voy a.
Ya le vamos a resolver esa duda. Vamos a ver. Aquí lo vamos a recordar. Cuando vimos esto, mire, aquí lo vamos a recordar. Fíjese bien. Cuando estudiamos el proceso de esta ecuación, ¿se acuerda? El contexto en el que la estudiamos. Sí. Entonces, y mire, Ujú. aquí es donde estamos. Mire, fíjese bien, el hielo está aquí, en este punto B. En Él estado está, sólido, ¿verdad? sí, si Ajá. el hielo estuviese aquí, en el punto A, entonces habríamos tenido que calcular la ecuación que usted menciona, porque habríamos tenido que elevar su temperatura desde esta temperatura inicial por debajo de cero hasta cero. Ahí sí habríamos tenido que usar capacidad calorífica del hielo, del agua en forma sólida. Pero como lo Ujú. tenemos aquí, ya está a 0 grados. En cuanto usted le da calor, él va a comenzar a fundirse. Ah, ah, Ajá. o sea que ahí lo que acaba, ok, déjeme ver si entendí bien. El, el agua ya tiene su temperatura, ¿verdad? Entonces, El agua está a 0 grados. No, el ¿cuál hielo agua? está a 0 grados. El Ajá, hielo está a 0 grados, correcto. ajá. Entonces, Ahora, si el hielo está a 0 grados, la temperatura del agua, bueno, si estuviera debajo de 0 grados el hielo, entonces dijo que había que sumarle la temperatura del agua, ¿verdad? ¿cuál agua? ¿De cuál O agua? sea, no, o sea, del agua que tiene allá en el ejercicio. No, lo que tenemos en el ejercicio es que el trozo de hielo, usted tiene un trozo de hielo a 0 grados y lo pone Ajá. encima de un cuerpo, no agua, sino de otro cuerpo, por ejemplo, en la mesa, que Ajá. se encuentra a 25. Entonces el hielo comienza a derretirse. Ajá. Pero entonces es que usted acaba de decir algo que si estuviera en el punto A, si estuviera debajo de cero, Exacto, si estuviese acá, ajá, ajá, si estuviera debajo de 0 grados, ahí sí se le debería que sumar la temperatura del agua. ahí Así, sí habría que sumarle el calor necesario para que el trozo de hielo eleve su temperatura desde T sub 0 a su punto de fusión, o sea, que, para que pase por ahí. Pero como no estamos en ese caso, sino que él ya directamente está a 0 grados, inmediatamente que se pone en contacto con la mesa, por ejemplo, con el cuerpo masivo, él va a sí, comenzar a fundirse. ya Ajá, empieza a derretirse. exacto. Ah, ok. Pero Por no, eso, no tendrá algún ejemplo, así algún ejercicio que quiera que se vea eso. Pero sí, ya le entendí. Déjeme decirle que hoy sí ya le entendí. bueno, Pero, pero pero aquí, para poder así verlo mejor en un ejercicio no hay. aquí no tengo. Y como no tenemos la libertad de... Puedo prepararlo para mañana si quiere. Ah, Uno, bueno, sí, está bien. para mañana lo vamos a hacer porque en este momento no tengo. ¿Estamos claros Está bien, entonces? está bien. Sí, sí, hoy sí me quedó claro. Hoy sí. Sí, seguro. Entonces Sí, sí, sí. nos vuelve a dar positivo, ¿verdad? Entonces vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, perdón, tenemos lo siguiente. Ahora se trata de un proceso nuevo, un proceso que no habíamos visto, pero se lo voy a simplificar. Ese proceso se llama expansión libre y es un proceso irreversible. Entonces, estrictamente irreversible. La expansión libre consiste en lo siguiente, una manera de entenderlo es esta. Imagínese que usted tiene en un ambiente cerrado, que tiene un volumen, que es todo este volumen. Usted tiene en parte de ese volumen una masa de un gas. Por ejemplo, lo tiene en la mitad de ese espacio, pero los tiene separados, el vacío, en el otro lado está el vacío, no hay nada, los tiene separados por una membrana. La membrana separa al vacío del gas confinado. Entonces, si súbitamente se rompe esta membrana, entonces el gas inmediatamente adquiere, se expande al volumen total del recipiente.
Como eso ocurre a una rapidez, en un tiempo muy corto, entonces a eso se le llama expansión libre. Y ocurre, lo importante es, miren esto, su temperatura no cambia, porque es tan rápido que no permite que las moléculas cambien su temperatura. ¿Ok? Entonces, la manera de resolver estos problemas es suponer, eh, aplicar la primera ley. La primera ley, déjenme ver, creo que está más detallado esto acá, en la solución. Aquí está. Entonces, fíjense bien cómo lo hacemos. Sí, aquí está mucho mejor detallado. Entonces lo aplicamos de esta manera. Fíjense bien. El proceso es un proceso isotérmico. Esa temperatura constante. Quiere decir que el cambio de energía interna del cuerpo es cero. Entonces, cuando nosotros venimos y aplicamos la primera ley, este término da cero. Y obtenemos que el calor es igual al trabajo. Entonces, si yo quiero calcular el calor, que es lo que me interesa para el cálculo de entropía, el calor, entonces lo voy a hacer a través del cálculo del trabajo. Y voy a utilizar el cálculo del trabajo. Lo más parecido a un proceso de ese tipo es un proceso a temperatura constante, porque el proceso justamente ocurre a temperatura constante. Es un proceso térmico, que dicen que se expande y su temperatura permanece constante. Entonces sustituyo aquella ecuación que se dedujo, ¿se acuerdan? Para el cálculo de entropía a temperatura constante, suponiendo, ojo, estoy suponiendo que el gas es ideal, ¿verdad? Ojo, eso no lo dice el problema, pero se supone que es un gas ideal que se expande de manera abrupta, en una expansión libre. Entonces aplicamos esta ecuación, que acuérdense que también se puede escribir en función de las presiones. Estas ecuaciones ya las dedujimos. Entonces obtenemos esto. El cambio de entropía, como es a temperatura constante, es igual a Q, pero Q es igual a W, y entonces W lo vamos a sustituir por esta ecuación. Obtenemos eso. Y miren que se anulan las dos temperaturas. Se anulan mutuamente. Y obtenemos esta ecuación. Entonces, anoten en esta ecuación, anoten la parte. ¿Qué es esta ecuación? Es la ecuación que nos va a permitir el cambio de entropía de una expansión libre de un cuerpo, o de un gas, perdón, que se comporta como gas ideal o que es ideal. ¿Ven? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, ya deducida la ecuación, la vamos a aplicar. Una pregunta, perdón. En esa delta S, Sí. no ocupa la temperatura del gas. No, no, porque mire que ya se anuló aquí, se canceló, mire. Ah, ok. Entonces ya la ecuación nos queda lista para una expansión libre. Ingeniero, esa ecuación es para encontrar el cambio de entropía en un gas ideal. No, sí, el cambio de entropía de un gas ideal que sufre una expansión libre, correcto. Así anoten. Es el cambio de entropía de un gas ideal o con comportamiento de ideal cuando experimenta un proceso de expansión libre. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos un ejercicio. A ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí tenemos un ejercicio. Nos dicen lo siguiente. Hay un globo lleno de aire. ¿Ok? Ese globo tiene un volumen de 2.4 litros y contiene 0.1 moles de aire. Voy a suponer que ese aire se comporta como ideal. Aquí no lo escribí, pero deben suponerlo, porque si no, no vamos a poder usar aquella ecuación. Anótenle aquí. Yo lo voy a agregar después. Es 0.1 moles de aire que lo suponemos comportándose como un gas ideal. Explota en un ambiente que está despresurizado, o sea, está al vacío, tan grande como 425 metros cúbicos. Es una gran habitación que tiene esa enorme masa de vacío, ese enorme volumen de vacío. Y en el centro, imagínense que tenemos a un globo que explota. Ese vacío se encuentra a 25 Celsius. Entonces nos piden que calculemos la entropía del aire, de la habitación y el cambio neto. Entonces lo vamos a hacer acá. Vamos a ver cómo se aplica. Aquí lo tenemos, fíjense bien. Aquí tenemos
El gran ambiente que es este, que decimos que nos dicen que es de 425 metros cúbicos, que se encuentra a una temperatura TR de room de 298 Kelvin, que son 25 Celsius. Y el pequeño globo, que tiene un volumen, que observen que ya lo pasé a metros cúbicos. Recuerden que un metro cúbico tiene 1000 litros, entonces esto es 2.4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Era originalmente 2.4 litros. Y aquí tenemos 0.1 mol. Entonces directamente usamos la ecuación del cambio de entropía para el aire. El aire dentro del globo, ¿verdad? Experimenta un incremento de volumen, entonces aplicamos directamente la ecuación. 0.1 por 8.314 por el logaritmo natural de su volumen final entre su volumen inicial. El volumen final es 425 metros cúbicos y el volumen inicial es 2.4 por 10 a la menos 3. Cuando lo sustituimos, obtenemos esto. Vamos a ver si eso da, que no deje el detalle ahí del cálculo, a ver si eso da. Díganme ustedes. Acuérdense, punto 1, R es 8.314 y aquí tienen los dos volúmenes. ¿Qué es el R, ingeniero? Es la constante de los gases ideales. 8.314. Entonces ahora nos dicen que calculemos el cambio de entropía de la habitación. Entonces, ¿qué sucede? Que el cambio de entropía de la habitación, como es tan grande el espacio de la habitación, ocurre que el gas hace trabajo. Repito, borren todo eso que dije. El gas hace trabajo. El gas que está en el globo. Para hacer ese trabajo, como no se le permite cambiar de temperatura, para hacer ese trabajo lo hace a expensas de un calor. Y el calor lo toma él del ambiente que lo rodea, así es. Por eso da positivo. El calor es positivo porque el gas del globo absorbe ese calor y a expensas de ese calor hace ese trabajo de expansión. Entonces, el ambiente cede ese calor. Aquí está, ¿verdad? El ambiente le proporciona ese calor al gas. Por eso, cuando estamos calculando, como ahora, el cambio de entropía del ambiente, debemos considerar ese calor negativo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el ambiente cede el calor. Lo vamos a considerar negativo. Ese es un detalle importante. Dividido entre la temperatura a la que el ambiente se mantiene porque no cambia su temperatura. Ahora, como el calor es igual al trabajo hecho por el gas, entonces por eso estoy sustituyendo esto acá. Es la manera como vamos a poder calcular ese calor. Es igual al trabajo. O sea, estoy usando este concepto de acá. El calor es igual al trabajo. ¿Y el trabajo cómo se calcula? Como NR por T logaritmo natural del volumen final entre el inicial. Entonces lo sustituimos acá. Sería negativo, número de moles por R por T, logaritmo, bla, bla, entre esto. Dividido entre la temperatura, pero las temperaturas son las mismas. Y entonces obtenemos esta expresión. No necesita cálculo, fíjense bien. Esta expresión es exactamente esta misma. Miren, en pocas palabras, el cambio de entropía del aire dentro del globo es igual, solo que negativo, aquí falta un signo negativo acá, es igual al cambio de entropía del ambiente que lo rodea. En consecuencia, cuando lo restemos, nos va a dar lo mismo. Nos va a dar, solo que negativo. Miren, menos 10.5, 10.5, y cuando lo restemos nos va a dar 0. O sea, que en este caso, el cambio de entropía resultó ser 0. Pero lo importante es que no da negativo. O sea, acuérdense lo que dice la segunda ley. La segunda ley dice que el cambio de entropía de un proceso, cuando se decide tomar en cuenta
el cambio de entropía del sistema que estamos observando y del ambiente que lo rodea nunca da negativo. Y es lo que está ocurriendo acá. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Cabal, ¿Seguros? siempre.